Está bueno, ¿cierto? Sí. Ahora empezamos nuestro estudio bíblico. Yo le pido al Señor que me dé gracia y sabiduría del Espíritu Santo para hablarles, entregarles la palabra y ustedes mañana las clases dominicales de nuestro circuito. En el nombre del Señor le damos lectura. Segunda de Timoteo capítulo 3, 12 y 13. Acá. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empezamos con el verso 3, es decir, el verso 12, en el nombre del Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Después yo le leo la referencia para que ustedes la copien si quieren y la vean en sus casas para que mañana en la escuela dominical se acomoden en la lección que tenemos para entregarle a las clases. El Señor Jesucristo nunca engañó a la gente, como hemos dicho en otras ocasiones, diciéndoles que este camino del Evangelio es un camino de flores y rosas. Él dijo siempre la verdad. Él decía a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Este camino es con cruz. Cuando un hermano me dice a mí que sufre, yo me alegro. No crea que siento. ¿Por qué causa? Porque ese hermano que está sufriendo por causa del Evangelio, primero es porque va derecho al cielo y porque este camino nos conduce al reino de los cielos y me ayuda a llevar la cruz. Porque todos tenemos que padecer persecución. Jesús lo dijo en varias ocasiones. El que quiera ser mi discípulo, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que este camino es con cruz, es con pruebas, con tentaciones, con dificultades, con persecuciones. Pero en el capítulo 5 del San Mateo, Jesús, en el capítulo 5 de la bienaventuranza, Él dice claro, y después está anotado aquí, pero se lo voy a dar después. Bienaventurados, dijo, dichosos y felices son aquellos que sufren persecución. Bienaventurado cuando os vituperaren y cuando dijeren todo mal de vosotros por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros o de vosotros. En este camino de la verdad, de la fe en Cristo que está escrito en Hebreos capítulo 11, dice que todos los que van camino al cielo padecerán persecución. Dice que desde el principio los profetas sufrieron por esta fe, porque no hubo ningún hombre de Dios
de los tiempos del Antiguo Testamento, que se hubiera salvado por las obras de la ley o por sus propias obras. Todos sufrieron por causa del que había de venir a dar la vida en la cruz, todos esperando al Mesías prometido. No está el capítulo 11 en la referencia, pero usted puede anotarlo, donde dice que fueron aserrados, fueron estirados en potros. Todo lo que sufrieron en la Inquisición los hermanos está descrito en el capítulo 11 de los Hebreos. En este camino es así porque vamos camino al cielo. Las iglesias que no sufren, me refiero a que no son evangélicas, ese es el verso 13, esos no sufren, pero sepa que mueren sin ninguna esperanza. Pero no nos salgamos del capítulo 12, sigamos hablando lo que es ser bienaventurado. Bienaventurado, dice, los que padecieren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los herederos del reino de los cielos? Los que sufren por Cristo, los que padecen por Cristo, los que sufren persecución por Cristo. Ellos son los herederos del reino de los cielos. Yo creo que no hay otra cosa más grande que ser salvo. Como decía el jueves, la lección que tuvimos acá, por gracia soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo más grande que el hombre recibe en la tierra es la salvación, que no se compra ni con todo el oro en el mundo, ni con las perlas preciosas, ni con las riquezas más grandes de la tierra. Usted puede conseguir la salvación. Sin embargo, aquí en el camino del Evangelio, Cristo le asegura su salvación. Aquí estamos nosotros con la fe que un día vamos a llegar triunfante al reino de los cielos. Cristo se acerca, Cristo viene a la tierra a buscar a su iglesia. No sabemos cuándo. Antes se nos anunciaba que a 2000 años no iba a llegar y que Cristo vendría antes y que se iba a terminar el mundo. Pero eran fábulas humanas, fábulas de iglesias que no tienen la dirección del Espíritu Santo. Hubo hombres falsos que en la Segunda Guerra Mundial decían de que ya venía el fin del mundo y que Cristo vendría a la tierra. Quedaron chasqueados la mayoría en Europa y blasfemaron en contra de aquellas personas por dar tal noticia. Y así después, en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, el año 39 y que terminó el año 45 en la Segunda Guerra Mundial, otra vez, anunciando que ya venía Cristo y todavía no venía. Esa misma iglesia, parte de esa iglesia que no son evangélicos convertidos a Cristo, anunciaban que a 2000 no iba a llegar. Llegamos a los 2000. ¿Quién sabe cuándo viene? Nadie. En el capítulo 24 de San Mateo, Jesucristo dijo textualmente que ni los ángeles del cielo saben cuándo Cristo venga a la tierra. Solamente Dios. Dios solamente sabe cuando su Hijo va a venir a buscar su iglesia aquí a la tierra. Así que nadie puede decir. Lo único que sabemos, que estamos cerca. Pero llevamos 2000 años, dice usted, que vino Cristo. Pero es que resulta que en el calendario de Dios, 1000 años es como un día. Y en el calendario de los hombres, un año es como 1000. Un día es como 1000 años. Esto está en la epístola de San Pedro. Léalo con cuidado y usted se le va a abrir el entendimiento y va a comprender lo que el Señor dice.
pensando yo en esto, que cuánta edad tendría el Señor ahora, porque Él murió a los 33 años y medio. Entonces me acosté a dormir. Serían las 2 o 3 de la mañana, no sé, porque no vi la hora. Cuando despierto y en uno de los sillones de mi dormitorio veo a Jesús que está sentado. Porque yo conozco a Jesús, Él nos cubre con la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo conozco como lo conozco a usted, porque cuando Él me predicó el Evangelio no fue durmiendo, yo no estaba en la cama, yo iba al dormitorio cuando me tomó el éxtasis, el Espíritu Santo, y ahí se me apareció Cristo y me predicó. Así que lo conozco personalmente a Cristo. Y está sentado, y entonces me habla y me dice estas palabras: tengo la misma edad de cuando me fui de este mundo. ¿Por qué causa? Porque en el calendario de Dios 1000 años es como un día. Así que hace 2 días que se fue Cristo cuando ascendió en el campo de Betania, ante más de 500 personas. Hace 2 días que se fue según el calendario de Dios. Según el calendario de los hombres, hace 2000 años. Es mucho tiempo para nosotros, pero vale, hace 2 días que se fue. Pero de un momento a otro va a venir, porque todas las señales que Él anunció, que Él predijo y que dijo lo que había que acontecer antes de su segunda venida, en su mayor parte se ha cumplido. Por eso que dice que su venida está cerca. Eso sí que lo sabemos, pero el día y la hora nadie sabe. Fíjese, hermano querido. Así que el que quiere vivir piamente en el Señor tiene que padecer persecución. Jesús va hablando sobre cómo puede la gente convertirse al Evangelio en el lenguaje actual. Y dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y va caminando y caminando. Y Pedro, el apóstol, que era el más hablador, siempre le hacía preguntas. Entonces le dice, porque Jesús le dice: el que dejare padre, madre y todo por mi causa, ese será mi discípulo. Entonces Pedro le dijo: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo, porque era verdad. Pedro el apóstol era dueño de un barco, porque pertenecía a las pesqueras grandes de aquel tiempo, como Juan, que pertenecía a una sociedad pesquera de 5 socios. Pedro era dueño de un gran barco, no era bote, no era como creen muchos que eran pobres. En su mayoría eran pescadores, pero no artesanales, eran empresarios. Y Pedro dice: lo hemos dejado todo. Y Jesús vuelve ante Pedro y le dice: de cierto os digo, que el que haya dejado todo por mi causa, recibirá aquí en la tierra 100 veces tanto, y en el mundo venidero tendrá la vida eterna. Fíjese, así que el que deja todo, pero no es que deje a la familia, ni la abandone, ni le desobedezca, ni la hija ni el hijo aborrezca al padre y a la madre, porque hay un mandamiento con promesa de que el que quiere y honra a su padre y a su madre, le irá bien, coma, y se dará larga vida sobre la tierra. Y Jesús, estando en la cruz, se acordó de su madre, la miró desde la cruz, porque María, la madre de Jesús, estaba allí presente. Y Juan, que era primo de Jesús, Juan, el que escribió el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis, estaba allí presente. Y como era un gran empresario, tenía una casa en Jerusalén,
En esos años era muy difícil conseguirse una casa porque era muy caro ahí en Jerusalén. Usted dirá, ¿y cómo sabe eso? Porque está escrito aquí, yo la he escudriñado aquí en los evangelios y he leído las obras de Josefo, Léntulo y otros escritores contemporáneos de Jesús y me autoriza para creer en esos escritos. El último capítulo de San Juan Evangelio, en el último versículo. Ahí me autoriza para que crea en los escritos de aquellos grandes hombres que escribieron, como los heterodoxos españoles y otras obras. Entonces yo escudriño todo eso y cuando se llegue el caso les explico a ustedes. Y esa es la verdad. Por eso cuando le dice en la cruz, le dice a Juan, he ahí tu madre. Pero no es que le llamen madre de todos, no. Era tía, porque Bartolomé, la señora Bartolomé, era la mamá de Juan que escribió y está todo escrito ahí, hermano. Pero yo escudriñando encontré la hebra, fíjese. Así que Jesús era primo, hermano de Juan, el que escribió el Evangelio. Y entonces le dice, he ahí tu madre, porque era su tía, y estaba viuda porque José se había muerto. Hay que tener harto de aquí para entender que era viuda y que no tenía dónde vivir, por eso le dice a Juan, ahí tu madre. Y dice que desde ese momento la llevó para la casa Juan, porque tenía casa en Jerusalén. ¿Está bien? Está bonito, ¿no es cierto, hermano querido? Fíjese, yo escudriño la palabra, veo las referencias y voy viendo cómo está escrita la Biblia y he llegado a comprobar que el libro verdaderamente de Dios es la Biblia, porque no está en contradicción en ninguno de sus textos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso el canon sagrado no se equivocó al elegir los libros que componen la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. 5 libros apócrifos que eran falsos, los sacaron de la Biblia los de la comisión, que eran hombres muy grandes, no solamente teólogos, sino que inspirados por el Espíritu Santo. Texto por texto los empezaron a estudiar y esos textos estaban reñidos con la palabra de Dios y los sacaron y los declararon libros apócrifos falsos. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeo, libro de sabiduría y Judith, por ejemplo, son todos libros falsos donde dice que después de muerto la persona puede levantarse. De ahí está tomada la Iglesia Católica, que dice que después de muerto con un rezo usted se puede salvar. No, la Biblia dice, el árbol donde cayere, allí quedará. Por demás vino Cristo a la tierra, si después de muerto hay que arreglar nuestras cosas. Las cosas se arreglan cuando estamos vivos aquí en la tierra, porque si no Cristo no habría venido aquí a la tierra a predicarnos el Evangelio y a dar su vida en la cruz del Calvario. Y que hay también en otros planetas falso, porque la Biblia dice que en el cielo hay habitantes y aquí en la tierra, y el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, porque Él tanto está en el cielo como en la tierra y en todo lugar, por la grandeza que tiene Dios, que es omnipresente. Es un atributo que no lo tiene nadie, ni los ángeles. Los ángeles solamente están sujetos a los atributos de Dios. El hombre tiene facultades, pero no tiene atributos. Los atributos se los reservó Dios. Por eso es que Satanás, cuando se rebeló contra Dios con los ángeles, él los echó, porque él tenía atributos y Satanás no. Lo que tenía era grandeza. Dice que era tremendo como era Satanás. Era el príncipe de luz, hermoso, precioso. Por eso que los bonitos no se crean bonitos, ni las bonitas bonitas,
no les haya pasado como Satanás. Es una broma que viene en la lección, pero es la pura verdad, fíjese. Porque usted dirá, ¿y por qué quería ser más que Dios? Porque se creía bonito. Fíjese, hermano querido, hasta eso que sale era hermoso, dice. Y hermoso quiere decir bonito, pues, hermano. Ya, mi hermano querido. Fíjese. Dijo el Señor, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo va a ver usted en las referencias que le voy a dar, porque el primer versículo tiene referencia, el segundo no. Pero el segundo es tan fácil para entenderlo, porque dice que los mentirosos y los malvados irán de mal en peor, engañando. Entramos ahora al segundo versículo, engañando y siendo engañados. No tienen ninguna esperanza como usted. Usted no importa que sufra persecuciones y miles de cosas, pero usted tiene asegurada la salvación en primer lugar. Cristo lo reconoció como hijo suyo. Él le tiene una herencia en el reino de los cielos, porque Él es el heredero principal y usted y yo somos los coherederos. La herencia de Cristo la vamos a recibir un día no muy lejano, mientras que los mentirosos y los hombres engañadores irán siendo engañados y engañando, y irán de mal en peor. Pero el que se ajusta al camino del Evangelio no es así, porque irá de mal en peor arreglando su vida, porque el Señor estará con él y le ayudará en todo. No será el comienzo, tiene que tener paciencia. Si usted no le va bien en los negocios ahora, mañana o pasado le va a ir mejor, pero todo tenga fe que se va a arreglar, porque el que gobierna el mundo es Dios Todopoderoso. Aleluya, la sangre del Cordero. Aunque los hombres no crean, pero el que gobierna este mundo es Dios. Si no, sería una Babilonia. Sería tan terrible este mundo, porque ahora tiene parte Satanás, pero está limitado. Con el permiso de Dios hace las barbaridades que está haciendo. Asaltos, muerte y cuánta cosa, violaciones. Pero la mayoría está librada de todo esto, y especialmente su pueblo, redimido por la sangre del Cordero. Así que tenga paciencia nomás. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Confiad, yo he vencido al mundo. Ahora le voy a leer las referencias que tengo aquí en el nombre del Señor, de la lección que usted ha escuchado. San Mateo 16, 24. San Mateo 16, 24. Capítulo 5, aquí vienen 3 versículos. En San Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña. Verso 10, verso 11 y 12. San Juan 16, 33. San Juan 16, 33. Y San Juan 15, 20. San Juan 15, 20. Y el último es San Marcos capítulo 10, verso 30. San Marcos capítulo 10, verso 30. El Señor bendiga esta lección que el Señor me ha dado para entregársela a usted. Y el Señor bendiga mañana su escuela dominical en todas las clases, y nuestra iglesia, y las profesoras y profesores. Le pido al Señor que les dé sabiduría y gracia del Espíritu Santo para que dirijan mañana en todas las clases de nuestro circuito. El Señor les bendiga y les guarde, y para mi Dios sea la honra y la gloria, ahora y para siempre. Muchas gracias. Por esta hermosa enseñanza, como siempre, le damos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El texto, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 38.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Se reitera el aviso de que las hermanas jefas de Dorca y ayudante tienen que
que me dé gracia y sabiduría del Espíritu Santo para entregarle la lección de ustedes mañana a las clases dominicales de nuestro circuito. Tito capítulo 2, 11 y 12. En nombre del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Primer punto, el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Jesús lo dijo textualmente. Después le doy la referencia. En el capítulo 3, verso 16 de San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el texto que hemos leído, que lo vamos a repetir, para que usted tome conciencia de los agregados que le he hecho en este momento, y que son la palabra de Dios. Dice, por la gracia de Dios se ha manifestado, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Él no mira la bajeza ni el estado pecaminoso del hombre. Si el hombre malo se arrepiente y pide perdón, Él lo absuelve inmediatamente. Es tan poderoso nuestro Dios que dice que puede cambiar a una persona y transformarla, perdone, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese, nosotros somos perdonados y salvados, pero quedamos en nuestro interior, en nuestra carne, quedamos con un aguijón. Ese que sentía el apóstol Pablo, dice, tengo un aguijón en mi carne que me abofetea y me hace sufrir. 3 veces le he rogado a Dios que lo quite ese aguijón, pero Él me ha respondido y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder y mi potencia se perfecciona en la debilidad humana. Así que es de Dios que usted tenga luchas con este aguijón que se llama la carne, a pesar que la Biblia dice que son 3 los enemigos que combaten contra esta pobre alma que habla en este momento. Es el mundo, el demonio y la carne. Así que es una lucha continua, pero la gracia de Dios es suficiente para sobrellevarnos y para ayudarnos y para estar con nosotros, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El jueves pasado, nuestro hermano Guzmán habló sobre la promesa del Espíritu Santo, y a mí me dio el Señor sobre cómo Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, según la referencia. Pero la palabra decía, no os dejaré huérfano, estaré con vosotros. Así que Él
ha prometido guardarnos y estar con nosotros. Y yo les decía a los hermanos el jueves, no tengan miedo, hermanos, de servir al Señor, aunque tengan pruebas terribles, porque este camino es con cruz. Cristo nos dijo que era un camino de flores el que nos presentaba para llegar al reino de los cielos. Es un camino con pruebas, con tribulaciones, con angustia. Y por nuestra debilidad, nosotros a veces lamentamos y a veces lloramos, porque son pruebas terribles las que vienen a veces, que lo hacen llorar. Pero Cristo está a nuestro lado para consolarnos, para ayudarnos y para fortalecernos. ¿Le gusta? Fíjate, está todo escrito en la referencia que le voy a dictar después de este texto. Fíjese. Amén, Padre Santo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por gracia sois salvos, por la fe. Desde que creíste fuiste salvo. ¿Se requiere de algún requisito para ser salvo? No. Primero, creer, que es el primer paso que se da en este camino del Evangelio. Son 3 pasos para ser cristiano: convicción, arrepentimiento y conversión. Esa enseñanza la dimos el domingo en la noche. Convicción, arrepentimiento y conversión. Hay personas que se convierten en forma radical, otras en forma paulatina. Hay algunos que pasan años y no se convierten bien al Señor. Y a veces le dan que hacer al pastor, pero el pastor tiene que tener paciencia para sobrellevar a aquel flaco en la fe, aquel que le ha costado convertirse y que siempre afloran en sus labios cosas deshonestas y que no son agradables delante del Señor. Pero sigan nomás, porque este es un hospital donde todos hemos llegado enfermos y el Señor, que es el jefe de este hospital, el médico mayor Jesucristo, nos va a dar el alta no ahora, sino que cuando venga por segunda vez. Cuando venga por segunda vez, el cuerpo de nuestra bajeza, nuestras debilidades van a desaparecer, y van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el Señor es tan poderoso que en 2 segundos nos regenera y nos cambia por completo. Cuando usted abre los ojos, 1 segundo, y cuando los cierra es otro segundo. O sea que el tiempo que Dios tiene para cambiar totalmente a la persona es 2 segundos. Eso lo hará en su segunda venida, pero usted ahora va a seguir con sus debilidades y flaquezas, con las pruebas, con las tentaciones, en fin. El enemigo, Satanás, el diablo, le va a presentar, porque tiene para cada cosa un demonio. Demonio religioso, demonio político, demonio filosófico, en fin. Si usted se dedica a la filosofía, tiene Satanás un demonio filósofo que lo trata de desviar. Por ejemplo, cuando yo estudié y me pasaron economía, me pasaron las doctrinas de Carlos Marx y sus fórmulas sociales. Aquí está el ingeniero, están, en fin, los que han estudiado comercio, ingenieros comerciales y todo eso. Le pasan las teorías de Carlos Marx, sus fórmulas sociales. Pero ¿por qué no entró a mí el comunismo, el demonio del comunismo? Porque estaba Cristo aquí en mi corazón, y Cristo tiene tanto poder que echa fuera demonios y todo. No hay ser más poderoso que Cristo. Por eso que en el monte de la transfiguración
el Señor le entregó a él todo el poder. Ahora Dios el Padre es el juez, Cristo es el abogado que transmite nuestros expedientes, según en la epístola de San Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de nosotros los evangélicos, sino de todo el mundo, porque Dios ama al mundo. Aunque sea malo, lo ama, por eso que es Él la fuente de amor divino. Y cuando Cristo vino a la tierra, vino a representarlo al Padre. Él era el Dios de amor. Lo que tiene el Padre lo tengo yo, y lo que tengo yo lo tiene el Padre, y lo que tengo yo lo tendréis vosotros también. Así que si usted persevera en el Evangelio, no importa que tenga debilidades y flaquezas, pero el Señor va a estar siempre con usted y lo va a ayudar, y siempre lo va a acompañar en la buena y en la mala, porque Él es bendito y su gracia es bendita por los siglos. ¿Te gusta? Fíjese, hermano querido. Y allá entro otro tema. Allá entro en la Junta Oficial otros temas, fíjese. Esto bien dijo el apóstol Pablo, el Evangelio y estas cosas profundas de Dios son insondeables, son como un mar insondeable. Cuán grandes son tus virtudes y tu sabiduría, decía. Y también decía el salmista David, cuán grandes son tus misericordias que has tenido para con nosotros. Salmo 8, siendo que nosotros somos tan poca cosa ante ti. Y San Agustín dijo, nosotros somos ante Dios tan poderoso y tan grande, unos virilísimos gusanillos de la tierra. Y cuando habla de los árboles, dice, mis hermanos árboles, somos plantío de Jehová, usted es una planta, que las raíces están aquí en la cabeza, pero los árboles, la diferencia es que está con la cabeza en la tierra, son las raíces en la cabeza del árbol, y nosotros los árboles, que andamos aquí en pie. ¿Te gusta? ¿No, hermano? Bendito el Señor para siempre. Así que la gracia de Dios se ha manifestado para salvar y salvación de todos los hombres, sin excepción. Por eso cuando usted predique, dígale, no diga usted que es demasiado bueno, no, porque ninguno es bueno, solamente uno, es a saber Dios. No diga que es demasiado malo y que no merece el perdón y que a lo mejor no va a recibir de Dios el perdón. Dígale que está equivocado, que al más malo Dios lo ama como al bueno. Termina el primer texto. Ahora la referencia del primer versículo. Tito capítulo 3, 3:7. Tito capítulo 3, 3:7. 1 y 2. 1 y 2. Efesios 5, verso 8. Lo que yo le he hablado está en estos versículos. Efesios 5, verso 8. Romanos 3, verso 24. Romanos 3, verso 24. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, primer punto, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Lamentablemente, nuestra carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y la carne, su tendencia es
vivir conforme al mundo, se arranca para el mundo. Por eso que mi obispo Umaña decía, este cuerpo, hermanito, es como un caballito. Usted tiene que tirarlo a las bridas. Este caballito a veces se arranca y se quiere ir para el mundo y quiere cumplir con los deseos de la carne, pero usted, con el freno del espíritu, deténgalo y llévelo a las bridas. Por ejemplo, cuando usted va a caballo, no le larga la rienda porque el caballo hace lo que quiere. Yo he visto personas que suben a caballo y le sueltan la rienda y el caballo se pone a comer pasto, hermano. ¿Ustedes lo han visto? Se pone a comer pasto, no le hace ni caso al jinete. En eso se nota que el que está a caballo en el manco, se dice para el sur, no sabe. Llegó un muchacho allá al fondo mío, que rengo, cogea con... En lugar de subir vuelto para adelante, sube vuelto para atrás, para la cola. Yo le dije, suba para adelante, no que tiene que tomar la rienda, y era santiaguino, yo no sé si he andado nunca a caballo. Le enseñé yo a andar a caballo. El caballo hizo lo que quiso con él. Se ponía a pastar y en eso lo allegó a la orilla de unos árboles, semejante que era cojo, para peor, fíjese. El caballo hizo lo que quiso con él y ese es un ejemplo. Entonces llega a la casa y le contamos a mi hermana Mecha, la esposa del pastor Marín, fíjese que el caballo lo llevó a los árboles y entonces dice la Meche, por eso que quedó rengo el pobrecito, si el otro era nacimiento rengo. Fíjese, ella pensó que con los árboles ahí se le había molestado la pierna, pero él era rengo de nacimiento. Entonces dijo, por eso que quedó rengo el pobrecito. No, le dije yo, si él es de nacimiento, sí, pero el caballo hizo lo que quiso con él. Así son algunas personas livianas, llevaderas, que la carne, lo que le pide, le hacen caso. Vamos allá, vamos acá, y el caballo hace lo que quiere con el espíritu, esta carne. Por eso cuando yo les cuento de la revelación que tuve, que me fui al cielo en un caballo adiestrado, me lo llevaba a las bridas. Y el Señor me dijo, cuando llegué al río de la muerte, porque hay río de la muerte y río de la vida, entonces me dijo, tienes que pasar por ese puente donde pasan los redimidos por la sangre del Cordero. Y el caballito, déjalo ahí. Yo miraba al caballito y se parecía a mí el caballo. A este lado del río de la muerte se deja el caballo, esa es su carne. Su carne. Mi obispo Maña contaba una experiencia que él se fue al cielo y el Señor le dijo, lindo tiene su caballito, bien cuidado, pero no tiene nada, sus uñas limpias, todo su cuerpo limpiecito. Y miró al caballito, lo felicito, pastor Umaña, le dijo, porque ha cuidado su caballito. Una cosa es hacer lo que quiera hacer el caballo y otra cosa es cuidarlo. Usted tiene que cuidar este cuerpo para que le dure. Tiene que darle buena comida si puede. Tiene que alimentarlo, tiene que andarlo trayendo abrigadito porque se puede resfriar. No es como ando yo con este chaquetón que me regalaron ustedes. Perdonen. Tiene felpa por dentro, así que está abrigadito. En fin, bien tapadito. Déjala que está carne, porque hay personas que interpretan mal. Al caballito lo empiezan a paliar y lo empiezan a hacer trabajar de más. Estábamos construyendo el templo de Duqueco, entonces tomaba, en lugar de ponerle 10 ladrillos, le ponía 25 a la... Deja esta carne nomás.
Y yo ya estaba teniendo la luz del Señor y yo le dije, no, hermano, le dije yo, cuide su caballito, cuide su carne. Lo que no tiene que hacer es darle rienda suelta, que haga lo que se le ocurre a la carne. Si la carne quiere tomar vino, usted lo va a dejar. Si la carne quiere ir allá a un baile, la va a dejar. Usted tiene que refrenarlo, pero no mortifique a su caballo, hermano. Me decía, sí, entonces, pues, hermanito, va, como usted es el jefe aquí, me decía, le tenemos que hacer caso. Así que no le voy a poner más ladrillo a la carretilla, que sea mansa esta carne. No, hermano, le dije yo, la carne la mansa Cristo con su poder, pero usted no tiene poder para amansarla. Lo que tiene que llevar es al caballo a las bridas, bien sujeta a las riendas y con la espuela ahí, que no haga lo que se le ocurre el caballo con usted. Pero cuide su caballo, dele comida, dele agüita a tiempo, en fin. Lo que no tiene que hacer es hacerle caso, que se pone a pastar y todo, tan igual, fíjese, como es en la vida real, fíjese. Así que eso es lo que nos enseña el Señor en esta noche. Cuide su caballito y el Señor le va a bendecir. Manéjelo limpiecito. Que el Señor le bendiga ese día y le diga, te bendigo porque cuidaste tu caballito y lo mantuviste limpiecito. No contaminarse con nadie quiere decir usted las para, lo que le quiero decir. No se contamine con nadie. Limpiecito su cuerpo, su alma y su espíritu debe ser conservado para la venida del Señor. Algunos equivocadamente dicen el espíritu es la que hay que cuidar, pero la carne no, porque la carne nada aprovecha y se toman de la Biblia, pero no es así. Tiene que tomarse la parte donde dice, porque el cuerpo, el espíritu y el alma tienen que ser cuidados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no es lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 5 de Santiago. Nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos y nos obedece a donde quiere el que lo lleva. Mirad las grandes naves, cuán grandes, y sin embargo son gobernadas por un pequeño timón, por aquel que los gobierna. Así también vosotros gobernad la lengua, pero es un mal que no puede ser refrenado. Se refiere que no, humanamente nosotros no podemos refrenar las intenciones de la carne, pero con el poder de Cristo sí que podemos, porque Él está a nuestro lado para ayudarnos en ese momento. Señor, mi carne quiere tomar vino, no le doy vino. Mi carne quiere fumar, porque algunos dicen, seas hombre, fuma, cree que para ser hombre tiene que fumar. Esos son locos, eso no le haga caso a los locos ni a las locas. Hágale caso a Dios, a Jesucristo. ¿Quiere tomar vino? No, Señor. ¿Quiere ir a la fiesta? No, Señor. ¿Quiere ir a tal parte? No, Señor. Aquí tenéis que yo te mando ahora, porque ahora el imperio del Espíritu es el que gobierna. Tú fuiste derrotada con la muerte de Cristo en la cruz, así que tú no me puedes dominar, porque usted ahora domina al caballo, usted lo enrienda, usted lo espuelea y usted lo dirige. ¿Cómo está? Ese es el primer punto. Verso 12. A la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos como en este siglo, sobria, ser sobrio, caballero decente, llevado por las buenas obras, practicar lo que le conviene a usted, no a la carne, justa y piadosamente, ser justo y piadoso. ¿Qué es justo? Hacer justicia. Doy mi palabra y la cumplo. Mi palabra es escritura en piedra.
como le he enseñado en otras ocasiones. Hasta aquí el hermano parece. Cuando una vez le iba a vender una propiedad yo, y con el desahucio iba a comprarme la propiedad. Como a veces demoran los desahucios en dársele, 2 meses, 10, 8 meses y todavía. Ya había subido la propiedad, pues. Entonces me dice, hermanito Vázquez, fíjese que la propiedad subió ahora, pero el doble. Y como usted, no sé cuánto me irá a pedir. Yo le dije, mi palabra es escritura en piedra, esto es orar justicia. Yo le dije tanto y ese es el precio. Así que no se preocupe, usted tiene para pagarme lo que yo le dije al comienzo, porque mi palabra le dije escritura en piedra. Así le dije a un empleado que tengo en el sur. Me dijo, ¿y cómo lo hacemos? ¿Hacemos un papel sobre el sueldo? Yo le dije, no. El papel está en el recibo, lo que usted percibe como sueldo, y yo le voy a decir tal cosa, y yo se la voy a cumplir, porque mi palabra es escritura en piedra. Es un profesor de la Universidad Adventista de Chillán. Y todo lo que yo le he dicho se lo cumplo. Y le contó a Jorge y a Rubén, le dijo, oye, le dijo, yo quería meterle la ley a tu papá, que él es la ley, hombre. Le dijo, ¿qué le voy a hablar de ley? Le dijo, siendo que lo que dice lo cumple. Entonces usted dirá, ya se está gloriando. No, hermano, es un ejemplo que le doy. Porque usted puede decir, bueno, está predicando harto lindo, pero ¿y el predicador hace justicia? Yo tengo que tener la experiencia que hago justicia para que usted también la haga y cumpla lo que en esta noche está recibiendo como lección. Pero no diga usted que es gloria mía, si yo la gloria se la doy toda al Señor.